Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Como les decía, hay 15 participantes el día de hoy, sin contarme a mí. Y ya vamos a charlar, vamos a conversar sobre la evaluación preanestésica, ¿ya? Que está dentro de la evaluación preoperatoria. Esto es uno de los actos o acciones que tenemos que realizar para preparar un paciente para ir a operarse al pabellón sin tener un riesgo, ¿ya? Así que les voy a compartir. ¿Todos me escuchan? Sí. Ya. Sí. Voy a compartir con ustedes una presentación que les va a llamar la atención, la presentación seguro, pero esto es justamente para construir el aprendizaje, ¿ya? Ya ven eso, ¿verdad? Sí. Ya. Ya. Estamos entonces, partimos. Evaluación preanestésica general. ¿Qué entienden ustedes por evaluación preanestésica? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué Hay que significa evaluar al esto? paciente antes de anestesiarlo. Ya, muy bien, excelente. En algunas partes existen cirugías de urgencia y ahí el anestesista no alcanza a hacer una evaluación. Pero lo que vamos a ver hoy día tiene más relación directa con algo planificado, ¿cierto? Con cirugías electivas, ¿ya? Entonces, ¿qué significa evaluación para ustedes? Una prueba. ¿Qué significa evaluación? Ahí hay una sola palabra. Buscar información. Buscar información. ¿Qué información creen ustedes que sería importante de recabar en un paciente quirúrgico? Los tipos de enfermedades del paciente. Bien. ¿Qué más podría ser importante? Su ritmo cardíaco. Ya, parte de los signos vitales, ¿verdad? ¿Qué otra cosa será importante? Por lo que yo tenía entendido que a los pacientes mayores de 40 años el anestesista pide un electrocardiograma antes de ingresar al pabellón. Claro que sí. O sea, los exámenes que tiene el paciente también, ¿cierto? Ya tenemos las enfermedades del paciente, los exámenes, los signos vitales. ¿Qué otra cosa será importante? En realidad Su esto estado mental. también, sí. Hay muchas cosas que son importantes de considerar antes de tomar la decisión de operar a un paciente o no. Por lo tanto, también para el anestesista va a ser importante decidir qué tipo de anestesia vamos a utilizar. Porque los que ya hicieron la tarea y los que estuvieron la clase pasada, se dieron cuenta de que los fármacos anestésicos y sobre todo los endovenosos tienen como efectos adversos muchos cambios en la hemodinamia del paciente, es decir, muchos cambios a nivel cardiovascular y muchos cambios a nivel respiratorio. ¿Se acuerdan? No es fácil tomar la decisión. A veces tenemos pacientes que se quieren operar, que son añosos, adultos mayores, bien mayores, y la verdad es que la familia no está toda de acuerdo. Y justamente tiene que ver con esto, porque hay hartas cosas que considerar, ¿ya? Hay cirugías que
son impostergables y por supuesto que el paciente tiene que operarse porque si no corre riesgo vital. Pero hay algunas otras cirugías que no son tan impostergables o hay cirugías que pueden prescindirse de ellas al lado de considerar la vida del paciente. Me explico, por ejemplo, podríamos tener un adulto de 90 años que se fracturó una cadera. ¿Ven? Ustedes tienen abuelos, me imagino. Piensen en sus abuelos o en sus padres, que son, a lo mejor algunos tienen padres mayores, y les pasara eso. Entonces tuviesen algunas patologías agregadas, como por ejemplo diabetes, asma, y les ofrece la oportunidad de operarse. También podría no operarse, pero el doctor le va a decir que va a quedar un poco secuelado para la deambulación, o sea, para caminar. ¿Qué decidirían ustedes como hijos, como nietos? No es fácil, ¿cierto? Bueno, los médicos también piensan en estas personas que viven con el paciente quirúrgico. Entonces la decisión se toma en conjunto, ¿ya? Así que son muchas cosas que hay que considerar. ¿Qué entendemos por riesgo? Por ejemplo, en una cirugía, el paciente puede tener una reacción anormal ante esta misma. Claro. O sea, podríamos entender el riesgo como las complicaciones que se pueden dar en un pabellón, las cosas que le pueden pasar al paciente, ¿ya? Ese es el riesgo al cual yo me voy a someter como paciente, o voy a someter a mi hijo, o a mi familiar que tengo a cargo, ¿cierto? Y la decisión que yo tome va a tener que tener una firma o un consentimiento para que después los médicos no tengan responsabilidad legal sobre esa decisión. Cuando hablamos de riesgo, chiquillos, vamos a entender todas aquellas condiciones o antecedentes del paciente que son inestables o que dada la condición podría tener más o menos posibilidad de una secuela o de morir en un pabellón. Y algunas de estas condiciones, primeramente, por ejemplo, está la edad. ¿A qué edad creen ustedes que tenemos más riesgo de morir en un pabellón por la anestesia? Los adultos mayores. ¿Ya? ¿Quiénes otros? Y los niños. Y los niños, ¿cierto? Y los bebés. Sobre todo los niños menores de 2 años. ¿Por qué creen ustedes que un adulto mayor podría tener más riesgo de morir en un pabellón con la anestesia? Vamos, imaginémonos una anestesia general. Porque su sistema inmune está más débil. Podría ser, ¿cierto? Su sistema inmunológico está más débil, podría tener una infección después, quizás no en el quirófano, va a tener esta complicación posterior. Podría tener una infección de herida también, porque su sistema inmunológico está más débil. Pero en el pabellón hay patologías que considerar que sí tienen alto riesgo. ¿Cómo es el sistema respiratorio de un adulto mayor? Es más débil, está más cansado. ¿Han visto o se han dado cuenta que los abuelitos tosen con secreciones constantemente? Tienen como una broncorrea crónica. Y uno dice, pucha, esta bronquitis no se le va nunca. Hay hartos abuelos que son así. Es bastante habitual, sobre todo en el invierno,
tener a estos pacientes hospitalizados. Ustedes vieron el calendario de vacunación, ¿cierto? En el calendario de vacunación se incluyen los adultos mayores, ¿verdad? ¿O no se acuerdan del calendario, parece? Sí. Ya. ¿Qué vacunas le tenemos que poner al adulto mayor? La influenza. Ya, esa es la estacional, ¿verdad? Que todos los años tenemos que colocar porque la bacteria va cambiando. Entonces, ¿qué pasa con la vacuna Neumo 23? ¿Se acuerdan de esa vacuna? ¿Es contra la neumonía? Ya. Es una vacuna profiláctica que se pone también a los adultos mayores. Ahí ya tenemos una consideración general de que todo adulto mayor pudiese hacer más bronquitis, bronconeumonias o neumonias que otra persona de otra edad. Por eso, la parte respiratoria en el paciente adulto mayor se considera una condición de riesgo. ¿Qué otra cosa creen ustedes que los adultos mayores tienen ya afectado? ¿Qué sistema se ve afectado con la edad? Porque todos vamos envejeciendo. Pero ¿qué ¿Sistema otra? renal? El sistema renal, sí, muy bien. ¿Qué otro sistema está alterado? Y que parte después de los 40 ya envejeciendo esa parte del adulto. Y vamos entrando todos en este programa. El cardiovascular. El cardiovascular, sí, claro. Porque justamente, ¿quién me dijo que sabía que se tomaba el electrocardiograma a los 40 años o más? Yo, bien. Ya. Bueno, después de los 40 años, nosotros tenemos cambios cardíacos. Uno, porque nuestra alimentación es independiente de mis papás. Con la edad, nosotros vamos comiendo lo que nosotros queremos comer. Por lo tanto, nos salimos un poco de los cuidados del programa del niño y de la niña o del adolescente. Dejamos de comer en el colegio, donde hay una nutricionista, ¿cierto?, que hace una alimentación balanceada para los estudiantes. Y entramos a la universidad o vamos a trabajar a otro lugar y empezamos a comer cosas que no son tan saludables. Como qué cosas se comen que no son saludables y que me van a llevar a un riesgo cardiovascular, chiquillos. Comida Carbohidratos. Los carbohidratos. Carbohidratos que me hacen engordar, ¿cierto? ¿Qué más? Las grasas trans. Aceite, grasas. Las grasas, sí, los Azúcar. aceites. La sal. La sal, los azúcares, ¿verdad? Todo eso a mí me lleva a tener niveles altos de grasas en los vasos sanguíneos y por lo tanto voy a tener cambios en la presión arterial. Mis paredes de las arterias ya no van a estar tan jóvenes y que van a tener tanta elasticidad para manejar los cambios de presión, sino que se van a ir adelgazando. Hay rupturas de vasos sanguíneos, hay dilataciones de algunos vasos, sobre todo a nivel cerebral también. Y estas grasitas que nosotros comemos a diario, que las vamos encontrando inofensivas, porque uno dice, no, pero yo como grasas, pero me tomo una bebida light. Me voy a comer una promoción con papas fritas, ¿cierto? Pero con una Coca Light. ¿A quién no le ha pasado, cierto? O me voy a tomar un té con endulzante, pero me como unos dulces con manjar, con grasa, etc. Entonces, desde ahí en adelante, las consecuencias se van viendo a los 40. O sea, yo dejé de comer bien a los 18 años a lo mejor, y empiezo de los 18 hasta los 40 años a tener malos hábitos, y si no me muevo, no hago deportes, no me cuido, a los 40 voy a empezar a manifestar estos cambios cardíacos. Primero que nada con un alza de presión arterial, jaquecas, mareos, y si me tomo un par de exámenes me voy a dar cuenta que ya tengo riesgo cardiovascular.
Entonces imagínate, un adulto mayor de 60, 65 años va a tener un sistema cardiovascular mucho más desgastado. Empiezan a aparecer no tan solo las hipertensiones, sino que las cardiopatías, las obstrucciones por trombos, porque estas grasitas se van depositando en algunas arterias, así que tengo riesgo también de hacer algunos tapones, y esos tapones o trombos hacen que la irrigación de mi organismo disminuya a nivel cerebral, por ejemplo, y puedo tener accidentes vasculares, ¿cierto? También puedo tener algunos riesgos de trombosis en las extremidades y hacer una trombosis en las piernas, en las extremidades inferiores, ¿verdad? Bueno, esos son uno de los cambios que tenemos con la edad, ¿ya? Y en los niños también existe otro tipo de riesgo que tiene que ver no con el cardiovascular, si es que un niño nace sin estas cardiopatías, ¿cierto? Porque también hay patologías que acompañan a algunos recién nacidos, como por ejemplo hay cardiopatías congénitas, y también hay niños que tienen algunos síndromes, como por ejemplo los niños Down, ya vienen con un riesgo de hacer cardiopatía, que es parte del cuadro, es parte de sus características. Pero lo que quiero que entiendan es que en los niños el mayor riesgo que tenemos es de la inmunosupresión, es decir, su sistema inmunológico es mucho más débil, sobre todo en el recién nacido, y frente a la presencia de microorganismos como virus, bacterias, los niños van a tener menos posibilidad de defenderse. Así que aquí ya tenemos un riesgo grande de que los niños se resfrían más, tienen más infecciones, tienen infecciones urinarias, gastrointestinales, de piel, etc. Así que ahí ya tenemos un riesgo en los niños. Y el resto, bueno, en el común de los niños más grandes, de mayores de 2 años, y nosotros los adultos más jóvenes que un adulto mayor, podríamos tener algunas patologías crónicas con la edad, pero no todos. Ya si tenemos buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos de actividad física, o no tenemos hábitos tabáquicos o de alcoholismo, entonces hay menos riesgo también. Otras cosas que tendríamos que considerar como un riesgo antes de operar a alguien serían los antecedentes mórbidos, como bien dijo alguien, la Susana parece, ¿o no? Riesgos de antecedentes, como qué patologías podrían ser complejas de considerar en un paciente quirúrgico. La obesidad. Ya, la obesidad, bien. La diabetes también, muy bien. ¿Por qué la obesidad, chiquillas? ¿Por qué la obesidad? Porque una persona obesa tiene como más patología. Agregada, ¿cierto? Sí. Ya. Generalmente los obesos tienen un riesgo más cardiovascular, pero también podríamos encontrar que con la obesidad empiezan a tener dificultades respiratorias. ¿Cómo dormirá un obeso mórbido acostado? ¿Cómo será su capacidad respiratoria? Horrible. Entonces imagínate un paciente obeso de unos, no sé, 150 kilos, acostado en posición supina en una mesa quirúrgica. ¿Cómo va a ser su respiración ahí? Va a ser difícil. Dificultosa. Claro. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros que ese paciente empieza a respirar mal? Sin ponerle ningún medicamento todavía. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que le cuesta respirar? ¿Con qué signos vitales nos vamos a dar cuenta de eso? Frecuencia respiratoria. Ya, la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Eso es bradipnea o taquipnea en un obeso mórbido. Taquipnea. Taquipnea, bien. ¿Y qué otro signo vital o qué otro parámetro podría indicarnos a nosotros que no se está oxigenando bien? La oximetría del pulso. Ya, la oximetría de pulso, ¿cierto? La saturometría. Entonces, ahí empiezan a entrar en juego
las cositas que yo les había pedido a ustedes que buscaran, po. A ver, veamos cómo andamos en conocimiento. Oye, yo no veo mucha gente. Sí, sí, está la Nasla, la Yandeli. ¿Está bien dicho así, Yandeli? Así, tenemos más allá. Bueno, ustedes vieron en las asignaturas pasadas los signos vitales, ¿cierto, chiquillos? Sí. Sí. Ya, yo quiero que me recuerde porque se me acaba de olvidar, tengo más de 40, si es que tengo problemas de memoria ya. Veámoslo en el adulto todo, ¿ya? ¿Cuál es la presión arterial promedio de un adulto? Menor a 120 con... no. 120 con 80. Eso sería como lo óptimo, así le llaman Óptimo. ahora, ¿cierto? 120 con 80, ya. Pero, ¿qué cosa? ¿Cómo se lee? 120, 80, ¿qué? Miligramos Miligramos de mercurio. Por decir, Milímetros. Metro de mercurio. Miligramos de mercurio. Milímetros de mercurio, ya. Entonces vamos a separar en dos números, ¿cierto? La Números. presión arterial. El primero se llama presión Sistólica. Diastólica. sistólica y Sistólica. la segunda es la diastólica. 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 Entonces, ¿qué significa la presión sistólica? Es cuando La contracción. contracción del corazón. Ventrículos. A ver, una es la fuerza con la que el corazón le envía la sangre al cuerpo. ¿Cuál es esa? La sistólica. La sistólica. Es la diastólica esa, que es la baja. Ya. La primera presión es la presión sistólica y la segunda es la diastólica, ¿ya? Entonces la primera es la fuerza con la que nosotros le devolvemos al corazón desde las extremidades, a lo mejor desde el tórax, desde el cerebro, hacia el corazón la sangre que está bombeándose por nuestro cuerpo. Y la segunda lectura es la presión con la que el corazón trabaja. Cuando tenemos un paciente que empieza a indicarnos que tiene un riesgo cardiovascular es porque las presiones van cambiando de a poco, ¿ya? Entonces, si yo corro harto o ando en el centro cargada de mallas con cosas que compré y me paso a tomar la presión por ahí, a la farmacia, como antiguamente se hacía, ¿qué presión voy a tener alta? ¿La sistólica o la diastólica si yo no soy hipertenso? La La diastólica. sistólica. La sistólica, ¿cierto? Porque es la fuerza con que yo tengo más fuerza en los músculos, en las extremidades, porque yo vengo cansado, pues chiquillos, vengo cansado, estoy haciendo trabajo muscular y eso hace que esa fuerza aumente. Pero no soy hipertenso, así que eso será de riesgo o no. Sí, no es hipertenso, no es de riesgo, porque No es de solo por riesgo, el ¿verdad? cansancio. Claro, o porque me No. reí, o Sí. porque vi a un niño que me gusta, o una niña que me gusta. ¿Puede ser o no? ¿Le sube la presión sistólica? Sí, a veces usted tómensela nomás, po. Pero puede pasar, ¿ya? Puede pasar. Ahora, la presión en una persona que no es o no sabía que era hipertenso y que no debería variar nunca si no es hipertenso, es la presión diastólica, es decir, la segunda presión. El 80 óptimo va a subir de 80, de 85, 90. Y ahí uno dice, ¿por qué me subió la presión? No debería. Si me subió esa presión diastólica, quiere decir que mi corazón ya está empezando a tener problemas cardíacos. Y eso me indica a mí que un paciente tiene que ir a hacerse una pesquisa. ¿Se entiende? Sí. Ya. Algunos de ustedes seguramente van a trotar, van a caminar, a andar en bicicleta y llegan a su casa y se toman la presión, por ejemplo, y la presión sistólica va a estar aumentada o va a estar normal.
Aumentada. Aumentada. ¿Y cómo va a estar la diastólica? El óptimo. Normal. Normal, ¿cierto? Porque ustedes no son hipertensos, o a lo mejor hay alguno que sí lo sea. Pero hay gente que tiene hipertensión ya declarada, está diagnosticado como tal, y puede que no se mueva nada, puede que no corrió, no se rió, no vio a nadie que lo emocionara, y su presión arterial diastólica, ¿cómo va a estar? Elevada, porque si hipertenso igual va a estar elevada. Ya. A menos que se tomen los medicamentos hipotensores, sí, ¿cierto? Y lo mantengan en rangos normales. Eso es lo que yo quería que entendieran, que hay dos mediciones, y una es la del corazón y la otra es la del cuerpo. Entonces nosotros no deberíamos asustarnos cuando nos tomamos la presión y encontramos que la sistólica se elevó. Bueno, tengo que explicarlo porque hice alguna actividad, ¿cierto?, que me hizo aumentar esta presión, pero es momentáneo. Al correr de los minutos se va a regular solita, ¿ya? Bien, chicos, entonces, si hablamos de un paciente hipertenso, se dieron cuenta lo que pasaba con los fármacos endovenosos, los fármacos anestésicos endovenosos. Estos eran la mayoría hipertensores o hipotensores. Hipotensores, ¿cierto? La mayoría bajaba la presión, a excepción de uno nomás. ¿Cuál era ese? ¿Se acuerdan? El que subía un poquito la presión. Etomidato. El etomidato, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se escogía el etomidato en el caso de que un paciente estaba politraumatizado, ¿cierto? Con un shock, a lo mejor hipovolémico, el paciente está sangrando, lo vamos a meter al pabellón a estabilizarlo de urgencia, ¿cierto? Y se escogería entonces el etomidato para favorecer este riego sanguíneo, sobre todo en la periferia, sobre todo a nivel neurológico. Disculpe, ¿cuál era el otro anestésico? ¿El que bajaba la presión? El etomidato. Perdón, el etomidato es el que sube la presión. Todos los demás tienden a hacer hipotensión. Ahí tenemos el tiopental sódico, el propofol, ¿ya? El único que sube la presión es el etomidato. Bueno, entonces un rango de presión sería, por ejemplo, entre 90, entre 60 y hasta 90, 85, podría ser una presión diastólica normal en el corazón. Eso es lo óptimo, ese rango. Vámonos ahora a la frecuencia cardíaca en un adulto. 60, 100. 60, así. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, 60, 100, ahí es cuando el paciente está normocárdico. Normocárdico, ¿cierto? Ya. 60, 100 latidos por minuto. Eso, latidos por minuto. ¿Qué pasa con los fármacos anestésicos? ¿Qué le pasa a esta frecuencia cardíaca? ¿Nos producía bradicardia o taquicardia? ¿Cómo? ¿Qué pasaba con los fármacos endovenosos, los anestésicos? ¿Me aumentan la frecuencia cardíaca o me la bajan? La bajan. La bajan, ¿cierto? Casi todos producían bradicardia, así se dice, bradicardia. Entonces, también es importante considerar este antecedente en los pacientes, porque hay algunos pacientes que son deportistas, por ejemplo, que son bradicárdicos, ¿sabían ustedes? Los deportistas hacen que su corazón se agrande un poco, ¿ya? Se ponga un poquitito hipertrófico. Eso hace que el corazón tenga una bradicardia, ¿ya? Es decir, que sus latidos por minuto son más bajitos que una persona que no es deportista. Y eso no es malo, es bueno, pero lo tengo que considerar a la hora de escoger el anestésico, porque si ya sé que me produce bradicardia y yo tengo un paciente que tiende a la bradicardia, tendré que regular eso durante la cirugía. ¿Se fijan? Así que también tengo que ver qué fármaco vamos a usar. La frecuencia respiratoria ahora. ¿Cuál es el rango normal?
12:20. 12:20. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Ya, 12:20. ¿12:20 qué? Respiraciones por minuto, ¿cierto? Respiración. Nosotros hasta hace poquito Respiraciones por tomábamos minuto. exámenes de título y siempre nos fijábamos en que los chicos hablan así bien en seco. Y le preguntaba a la profesora, ¿peritas o manzanas? Bueno, hay que decirlo como con lenguaje técnico, ¿cierto? 12 a 20 por minuto. En un paciente con antecedentes respiratorios crónicos, vamos a tener generalmente una frecuencia respiratoria aumentada, porque hay dificultad respiratoria o disnea. Entonces, el paciente tiende a respirar no tan profundo, pero más frecuente. Entonces, va a ser mucho más de 20 quizás. Y también, eso mismo, si yo respiro más rápido, va a hacer que mis pulsaciones aumenten y lo más probable es que la taquipnea vaya de la mano con la taquicardia. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. La temperatura ahora. ¿Cuál es ¿A qué le llaman fiebre a ustedes? 38 grados. Mayor a 38 grados ya. Entonces Sí. la temperatura entre 36 y 37,5 hasta 37,5 podría ser normal. Sí. Sí. Ahí es cuando estuvo febril. Su febril, 36. ¿cierto? Ya. Hasta 37 más o menos lo podríamos considerar normal y de 37, 37,5 ya ponemos oreja porque podría ser, si no tiene calor el paciente, puede ser su febril. Entonces hay que ir controlando porque de 37,5 hacia 38 ya vamos a llegar a fiebre. Eso es su febril. La saturometría ahora en un adulto. 93, 100. O 94. 95 a 100. 95 a 100. ¿Quién da más? ¿Quién Yo da tenía- mejor? Yo entendí- 98. Ah, 98. 98 a 100. 99. Ya. Lo más cerca a 100, ¿cierto? Lo más cerca a 100, eso es lo óptimo. Pero si yo tengo en un adulto más de 95, eso está bien, ¿ya? 95 entonces. Por ciento, ¿ya? 95%. Sí. Y si tengo un paciente que es crónico respiratorio, ¿tendrá 95 a 100 siempre? No. Si es No. crónico, no, No. no creo, ¿cierto? Ya. Ujú. Pero uno más o menos tiene que ver sus registros en la ficha clínica o en la ficha Rayen. Uno más o menos sabe cuál es el antecedente de la saturometría de este paciente, pero sí o sí debería ser mayor a 90, porque 89 ya es malo, y con 89 un paciente es de riesgo, y no lo vamos a operar con 89% de saturometría. ¿Se entiende? O sea, más de 90 sí o sí, cercano a 95 lo ideal para un paciente crónico. Y una de las otras cosas que yo les había colocado aquí en esta tareita de completación era el índice de masa corporal. ¿Saben sacar eso, chiquillos? Sí, el IMC. ¿Sí? ¿Saben Sí. sacarlo? El peso por la altura al cuadrado. Muy bien. El peso dividido por la altura al cuadrado. Y eso debería dejarme a mí un rango de normalidad. ¿Hasta qué índice de masa corporal es normal? Hasta 24,9. 24.9. Ya. Hasta 24,9, ¿cierto? Cercano al 25. Yo puedo pensar que un paciente sobrepeso podría operarse o un paciente obeso también, dependiendo de las condiciones de riesgo que presente, porque yo puedo tener un paciente que tenga un índice de masa corporal cercano al 28, pero que no tiene ningún antecedente mórbido y todos sus exámenes están normales, sus signos vitales están normales y no tiene edades de riesgo. ¿Se puede operar? Sí. Se puede operar, ¿cierto? Ya.
Pero si un paciente ya tiene un índice de masa corporal mayor al 30 y no está embarazada, porque déjenme decirle que las embarazadas todas quedamos en un índice de masa corporal mayor al 30 por un rato. Entonces sí hay un riesgo, pues, y hay que considerar por qué tiene este índice de masa corporal, o es así desde niño. Hay personas que son pacientes con índice de masa corporal alto, pero son deportistas, entonces no tienen grasa, tienen más músculo que grasa. Entonces, esas cosas también cambian la mirada del índice de masa corporal. Porque yo puedo tener un niño de 10 años, por ejemplo, con una relación peso-talla normal, pero resulta que es pura grasita nomás y no se mueve, entonces masa muscular es muy pobre y tiene harta grasa, pero en relación a su talla está bien, está normal. Pero ¿tiene riesgo ese niño? Sí, por tener mucha grasita dentro de su cuerpo y poca masa muscular. Es muy probable que ese niño esté prediabético, tenga resistencia a la insulina, tenga problemas respiratorios. Hay riesgo en ese niño. Entonces todo va a depender de cómo miramos estas cosas en forma integral, porque tenemos que mirar de manera integral a los pacientes, ¿ya? Ya, entonces no se olviden que siempre cuando vamos a evaluar a un paciente preanestésico, vamos a tener que ver todos los signos vitales además. Entonces, si les toca trabajar de repente en un policlínico con un anestesista y va a hacer una evaluación preanestésica, o en el pabellón cuando ya ustedes estén trabajando, van a tener que tener clarito el control de estos signos vitales, lo más fidedigno posible, ¿ya? Bueno, entonces, cuando nosotros vemos estos antecedentes mórbidos, vemos el estado general del paciente, estado físico, también el estado mental, como alguien lo mencionó por ahí. Es importante también porque yo puedo tener un paciente en un estado físico estupendo, pero tiene patología de salud mental agregada, un niño que sea autista, por ejemplo, o un niño que tiene un retardo mental asociado. Voy a tener otro tipo de anestesia seguramente para que se quede dormido, y eso va a tener mayores riesgos también. Los antecedentes... En el caso de que un adulto tenga muchas preocupaciones, ¿eso igual afecta en la anestesia? Mira, hay pacientes que mantienen cifras de presión arterial más o menos estables con sus medicamentos y que cuando llegan al pabellón les sube igual la presión. Y tú le preguntas si se tomó los medicamentos en la mañana y te va a decir que sí. Entonces la única explicación que uno que entiende en ese momento es que está nervioso, que está angustiado, que está ansioso, que tiene miedo. Eso es normal. Sí, es un riesgo, pero se puede mantener un ratito en compensación, hay que darle apoyo emocional y también existe la posibilidad de darle algún sedante durante la cirugía. No necesariamente llevarlo a la anestesia general, pero sí le podría el anestesista aportar una dosis endovenosa de un sedante, como por ejemplo el midazolam o una benzodiazepina de otro tipo, y el paciente te aseguro que se va a regular cardiovascularmente al tiro. Así que sí es importante la parte emocional, muy importante. Y ahí entramos todo el equipo, pues desde que se autoriza la cirugía en el policlínico, desde el cirujano que le está explicando, ¿cierto?, lo que le va a hacer, la familia, también es importante su aporte, el que ingresa al paciente, ya sea el técnico, el enfermero ahí en la preparación, y después cuando llega al pabellón también, por todo el equipo, sobre todo los técnicos de anestesia que se quedan al lado del paciente desde el inicio hasta el término de la cirugía. Se fue el anestesista del pabellón y ustedes se quedaron ahí con él. Así es la vida del técnico anestesista. Bueno, se va entendiendo un poquito cómo es el riesgo del paciente, que le llamamos riesgo.
Sí, siento. Sí, Claro. Si no hacemos una buena anamnesis, chiquillos, si no le aportamos al anestesista nosotros las cosas que él tiene que mirar, créanme que sí hay un montón de negligencias, porque a veces los anestesistas llegan súper apurados a pasar visita antes de ingresar al quirófano. Entonces nosotros, enfermería, ya, tanto el técnico del postoperatorio como el enfermero o el técnico de anestesia, tiene que ser acucioso en la revisión de los exámenes preoperatorios que se le pidieron, los antecedentes mórbidos, quirúrgicos, este estado nutricional también, que es muy importante, porque todas estas cosas que yo ya me las leí o las estudié antes de que llegara el médico a pasar esta visita anestésica, yo le voy a aportar y le voy a decir, doctor, ¿sabe qué? Mire, se fijó en esto, yo creo que esto podría ser importante, le voy a mostrar esto. Es importante trabajar en equipo en anestesia, muy importante. Ya, bueno, existen algunas otras formas de medir o categorizar a los pacientes, que hoy día no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en otra clase, que se llama clasificación ASA, ¿ya? Esta clasificación ASA, que es de la Asociación Internacional de Anestesistas, hace que los pacientes tengan un número y ese número está asociado a un riesgo. El ASA 1 y ASA 2 no tiene mucho riesgo y se puede operar, y el ASA 3 en adelante sí tiene riesgos altísimos. Entonces, cuando los pacientes están en ASA 1 o ASA 2, uno puede ir jugando un poquito con el tipo de anestesia que se le va a entregar a este paciente. Porque, por ejemplo, si vamos a hacer una cesárea, esta mamá tiene una guagüita en la guatita, por lo tanto no vamos a poder darle anestesia general, porque todos estos anestésicos, ¿se acuerdan cuando ahora ustedes lo estudiaron en la casa? Van a pasar por la sangre hasta el recién nacido y va a venir con algún problema neurológico. Lo que uno espera cuando nazca la guagua es que el niño llore vigorosamente para que tenga un buen APGAR, ¿cierto? Y si yo le paso anestésicos rápidamente, van a llegar a este niño y lo más probable es que nazca con un problema de hipotonía, se puede choquear, puede tener algún daño después neurológico, entonces no se puede. Pero hay algunas cosas que sí uno puede jugar ahí, por ejemplo, vamos a usar de ejemplo la cirugía de próstata, ¿ya? Los pacientes que se operan de próstata, ¿son jóvenes o viejos? Adultos. Adultos mayores, algunos, la mayoría, ¿cierto? Hemos encontrado pacientes con problemas de próstata menores de 60, pero poco, pero hay. Ya yo recuerdo una vez, yo trabajé muchos años en Chillán y ahí operé, me acuerdo, un caballero de 43 años de próstata. Nadie está libre. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes añosos que ya tienen un montón de problemas mórbidos, cardiovasculares, diabetes, problemas respiratorios, hay gente que tiene hábitos tabáquicos ya a esa edad todavía, o alcoholismo, entonces tiene harto riesgo. Y la anestesia general es un riesgo grande, por todo lo que estudiaron ustedes, los efectos adversos de los fármacos. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se escoge la anestesia raquídea para este tipo de paciente, pero la mayoría de los pacientes está nervioso, como lo mencionó la alumna. Y ellos quieren estar, ojalá, durmiendo. Pero el estar dormido no tiene que ser solamente a través de la anestesia general. Lo podemos dormir con un inductor o con un sedante suave y el paciente, al estimularlo, va a despertar, pero no se va a acordar mucho, entonces va a estar tranquilito, ¿ya? Y ahí vamos viendo qué pasa si le pongo el sedante, cómo están los signos vitales. Por eso es muy importante entender que en una cirugía siempre vamos a tener monitorizado a nuestros pacientes. Es decir, los vamos a conectar a un monitor cardiorrespiratorio de alta complejidad, es decir, que me da muchos parámetros. Por ejemplo, me va a medir la presión arterial diastólica, sistólica y la media, ¿ya? Me va a dar un trazado de electro durante toda la cirugía, me va a medir la saturación de oxígeno, me va a medir además el nivel de CO2 que tengo circulando, la frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera. Todos esos parámetros me los va a dar a través de trazados, me los va a graficar. Esos son monitores de alta complejidad que están en las máquinas de anestesia.
y Profe, yo ¿y puedo por ir qué? midiendo eso. ¿Mm? ¿Por qué Dígame. la anestesia esofágica produce náuseas? Por los efectos adversos de los fármacos. Cuando lo estudiamos la semana pasada, algunos fármacos son endovenosos, la mayoría, pero hay algunos de esos que se pasan por vía intratecal, es decir, por la columna, ya en la columna vertebral, que pasa al sistema nervioso central también. Y eso hace también que baje la presión o que baje el pulso, y como reacción vagal vienen las náuseas y los vómitos, ¿ya? Entonces, si se administra endovenoso o se administra por vía intratecal, es decir, a través de la columna, puede generar los mismos efectos, ¿ya? Pero para eso también hay otras drogas que se preparan y se tienen en una bandeja de urgencia, que también más adelante las vamos a aprender a manejar, y se administran estos fármacos para ir compensando al paciente. O sea, si le baja la presión, tengo una droga vasoactiva para elevarla. Si le bajó el pulso, lo mismo. Al revés, si le subió la presión, lo voy a bajar con un hipotensor. Si le dieron náuseas, le voy a manejar las náuseas y los vómitos. ¿Se entiende? Todo se va regulando durante el transcurso de la cirugía. Ya. Vamos a pasar entonces a la clasificación de distintas clases que hacemos en un paciente. Nosotros tenemos pacientes agudos y crónicos, es decir, los pacientes crónicos los tenemos bien identificados, están en programas, ¿cierto? Sobre todo el programa cardiovascular, o tenemos el programa ERA, a los pacientes respiratorios, ¿cierto? Tenemos pacientes con cáncer, que también podrían operarse en una urgencia, ¿por qué no? Claro, puede pasar. Y son pacientes que tenemos una población cautiva, es decir, sabemos quiénes son y podemos reunir antecedentes rápidamente. Esos son los crónicos. Y los pacientes agudos son pacientes sanos que de repente tienen que operarse porque generó síntomas. O sea, me hizo una patología que es de resorte quirúrgico solamente, la resolución, y no tiene antecedentes. Por ejemplo, un paciente sano que tiene que hacerse una apendicectomía de urgencia. ¿Se entiende? Es una patología aguda, se opera y listo. Resolvimos el problema, nunca más tuvo que ir a control por una apendicitis. No existe la apendicitis crónica. Otra cosa que puede pasar es que un paciente se fractura, ¿cierto? Tuvo un accidente en su casa, se cayó, se fracturó una pierna, se convierte en un paciente agudo y se opera, se estabiliza y se olvidó de la patología. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Sí. Ya. Existen también los pacientes que se les puede clasificar como urgentes o electivos. Los pacientes electivos son aquellos que están dispuestos en una lista de espera larga. En Chile tenemos listas de espera quirúrgica, chiquillos, súper largas. ¿Sabían eso ustedes o no? Existe la lista de espera en nuestro país. Bueno, los pacientes electivos entonces son los pacientes que están inscritos en estas listas de espera. Entonces, ¿por qué existe la larga espera? Porque no son urgentes, es decir, no se van a morir esperando. ¿Se entiende? Distinto es un paciente que tiene una patología quirúrgica, que solamente se va a resolver como quirúrgico, pero se vuelve urgente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo no lo opero, se puede morir. Paciente politraumatizado, paciente con un TEC grave, está sangrando el cerebro, paciente con un trauma torácico, ya está sangrando, no tiene intercambio gaseoso efectivo, por lo tanto se va a morir ese paciente si no lo opero rápido. Un paciente con un choque hipovolémico porque se cortó una arteria en una pierna, etcétera. Ese es un paciente urgente, ¿ya? Y ese nunca va a estar en lista de espera, ese se va a operar hoy día o mañana a primera hora, ¿ya? Y también podríamos clasificar a los pacientes como pacientes de riesgo o pacientes sin riesgo. Y ambos pacientes pueden estar en las vías anteriores. Puede ser un paciente con o sin riesgo en una lista de espera, ¿ya? Y ahí entonces entra el criterio del cirujano que va a decir
este paciente está en lista de espera, no tiene riesgo, lo voy a operar más rápido, y este otro paciente que está en lista de espera, pero que tiene riesgo, lo voy a mandar a compensación primero. Porque si no está compensado, ¿qué va a pasar con el anestesista? Me lo va a suspender. ¿Ya? No me lo va a operar. Y voy a perder el tiempo ese día, voy a perder el cupo, el tiempo quirúrgico que se dejó para ese paciente y la producción de los pabellones, que además es tremendamente resguardada por el ministerio. Les voy a contar que una suspensión de un paciente quirúrgico electivo equivale a perder 360.000 pesos en promedio. ¿Ya? Eso es lo que costaría en promedio una cirugía de 1 hora que no se realice. Esa es la pérdida para el ministerio. ¿Hasta aquí dudas, chicos? Sí, tengo una duda. Dígame. Los pacientes, por ejemplo, que pueden esperar un par de horas, ¿se clasifican como urgentes también? Claro, claro, porque si tú lo tienes que operar en el día y no puede esperar, ¿por qué no puede esperar? Esa es la respuesta clave. ¿Por qué no puede esperar? No, porque es de lejos y que si no se opera hoy día, la abuelita no lo va a poder traer de nuevo el niñito que se fracturó un bracito. Eso no es urgente. La familia está apurada, pero el niño no corre riesgo vital, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué se hace con ese niño? Lo puedo dejar en pediatría, lo voy a entablillar, lo voy a dejar inmovilizado, le voy a manejar el dolor, pero perfectamente va a esperar 2 o 3 días más porque ese día hay un cupo en la tabla de traumatología para operarlo. ¿Me entiendes? Pero un paciente que lo trajo el SAMU a la urgencia y está funcionando el pabellón y tienen que operarlo porque si no lo operan el caballero se muere, eso es una urgencia. Si yo tengo una señora que está en trabajo de parto, en la sala de preparto, al lado del pabellón, y está iniciando el trabajo de parto, está queriendo hacer un parto vaginal la matrona con esta paciente, y se da cuenta que no pudo porque en el canal del parto era muy estrecho, o la mujer es joven y no puede parir, ¿es una urgencia o no es una urgencia? Una cesárea. Sí lo es. Eso sí es una urgencia, claro. O sea, idealmente que ocurriera este hecho durante el horario hábil de un pabellón, pero si no, hay que trasladarla urgente a Curanilahue y la van a operar al tiro. Ya, esa es la diferencia entre un paciente que está apurado y otro que tiene que esperar porque no es urgente. ¿Ya? Avancemos. Ya, a esta parte quería llegar porque ¿alguien pudo completar algo? ¿O tienen exámenes ahí en sus manitos? ¿Quién tiene exámenes? Todo. Yo tengo. Todo, ya. Muchos tienen. Bien. Cuando uno se va a operar le piden un montón de exámenes, pero no todos los que existen, porque no tiene sentido, ¿verdad? Vamos a aclarar cuáles serían los exámenes preoperatorios para una persona que no tiene ningún antecedente mórbido. ¿Ya? Vamos a considerar un adulto, sí que también le vamos a meter un electrocardiograma entre medio, porque nos vamos a imaginar que un paciente que se va a operar y que es mayor de 40, ¿ya? Es un paciente que, supongamos que se fracturó, anda con una bota de yeso hace una semana y se va a operar de una pierna. Se fracturó la tibia. Entonces, dentro de los exámenes, y es mayor de 40 años, le vamos a tomar un electrocardiograma, ¿cierto? Porque queremos saber si tiene algún problema cardíaco que no se haya pesquisado. Porque ustedes creen que los hombres van igual a control, a chequeo al médico que las mujeres. Son más descuidados por lo visto. Claro. ¿Han escuchado alguna vez la frase, yo soy sanito, no voy nunca al hospital, no tengo nada? Sí, todo el tiempo. Ya, pero apenas le hacemos una batería de exámenes, tiene de todo, ¿cierto? Mientras no me examino, no sé que tengo algo. Entonces los hombres también dicen, yo no voy nunca al hospital porque cuando entro salgo más enfermo, obvio, porque lo detectaron. ¿Sí? Ya. Entonces un paciente adulto de mayor de 40 años va a ser necesario un electro para saber cómo está funcionando el corazón. ¿Y qué voy a encontrar ahí?
¿Qué mide el electrocardiograma? ¿Lo vieron en alguna asignatura, chicos? Sí. ¿Qué cosa mide el electrocardiograma? ¿Para qué me lo tomo? ¿Por qué? La frecuencia cardíaca. Ya, El funcionamiento del corazón. ya. La electricidad que produce el corazón en el cuerpo. Eso creo que... Ya. Si yo me tomo un electrocardiograma y mis complejos son todos igualitos y están a la misma distancia uno de otros, ese electro tiene un ritmo sinusal, es decir, un ritmo normal. Mis complejos no tienen nada de extraño. Mi trazado ya está todo parejito. Pero ¿qué pasa si entre medio de estos complejos lindos y todos juntitos y todos iguales, aparece un complejo que nada que ver entre medio? Eso me hace pensar que tengo una arritmia, ¿cierto? Porque no está permanentemente con el mismo ritmo. Algo pasó ahí. ¿Ya? Eso ya es un problema a lo mejor de válvula. Ojo ahí. También hay equipos que me entregan un informe al tiro. Yo saco el trazado y al final dice, no sé, bloqueo completo de rama izquierda, por ejemplo, o arritmia, ¿ya? O fibrilación. Ojalá que no sea fibrilación ventricular porque voy a caer en un paro al tiro. Pero la idea del electro es pesquisar algún tipo de alteración cardíaca que nunca la vi antes porque no tenía síntomas. Pero hay personas que dicen, no, sabes que de repente tengo una molestia aquí en el pecho, pero se me pasa, ¿ya? Para eso es el electro. Ahora, los exámenes preoperatorios habituales, que son como de rutina, ahí tenemos sí o sí un hemograma. ¿Tienen hemogramas por ahí? Sí, yo tengo uno. Ya. Los hemogramas miden hartas cosas, pero una de las cosas más importantes que mide son los recuentos globulares. Y aquí yo tengo recuento globular de rojos o eritrocitos, tengo recuento globular de blancos o leucocitos, ¿cierto? Y tengo recuento de plaquetas. Entonces, cada uno me dice cosas a mí. ¿Qué pasa si yo tengo bajo los eritrocitos o los glóbulos rojos? Puede estar cursando una Anemia. anemia. Claro, una anemia. Entonces, además, este hemograma me mide dos parámetros más, que son la hemoglobina y el hematocrito. Si yo tengo bajo los eritrocitos, además voy a tener bajo el hematocrito y la hemoglobina, porque estas cosas hablan de lo mismo, ¿ya? Y para que sea compatible la anemia tengo que tener esas tres cosas bajas, ¿ya? Y si yo veo este examen alterado en los eritrocitos, y yo sé que la cirugía que me van a realizar va a generar sangramiento, esta anemia que yo voy a tener se va a exacerbar. Por lo tanto, lo más probable es que voy a necesitar aporte de sangre, ¿cierto? Sí. Durante la cirugía o posterior a la cirugía. Ahora, si yo tengo un recuento de eritrocitos bajo, pero tengo un hematocrito y una hemoglobina normales, ¿estará bueno ese examen? A lo mejor no está muy buena la máquina, me arrojó unos parámetros medio raros, entonces podría repetir ese examen mejor. ¿Ya? Si estoy en límite normal, ¿ya? Estoy casi anémico, pero no estoy anémico, todavía estoy en rangos normales. Pero mi cirugía es una cesárea o es una cirugía de próstata, donde ambas cirugías son consideradas con pérdidas hemáticas mayores a 500 ml. ¿Tengo riesgo de hacer una anemia? Igual. Sí. Ya, entonces ahí el anestesista me empieza a mirar un poco feo y no me quiero operar ese día, porque mejor me va a compensar primero. ¿Estará bien eso o es de puro pesado nomás? Está bien. Está bien. Para prevenir. Está bien, ¿cierto? Hay que prevenir, ya.
Pero si yo me voy a hacer una cirugía que no va a sangrar y tengo estos parámetros límites, pero no voy a sangrar, pues, ¿me puedo operar? Sí. Claro, porque no voy a sangrar. ¿Y por qué no voy a sangrar? Porque la cirugía que me van a hacer a mí en traumatología es con una isquemia. ¿Qué quiere decir la isquemia? A mí me van a poner un manguito aquí de presión en el brazo y me van a operar en seco. Es decir, toda la circulación que estaba acá ya no va a estar por un par de horas mientras dure la cirugía. Entonces, me termina de operar el traumatólogo, me cerró todos los vasos sanguíneos, nadie rompió nada, y de a poquito abrimos este manguito, volvemos a circular la sangre, miramos, después de horas en el postoperado nunca sangró el paciente, está impecable. ¿Debería cambiar este recuento de eritrocitos? No, pues. No va a cambiar nada porque nunca sangré, no perdí, no tuve pérdida hemática. ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Ya. Ahora, hay un parámetro que son el recuento de plaquetas. ¿Para qué me sirven las plaquetas? ¿Quién sabe? Para coagular la sangre. Para coagular. Ya. Por eso mismo se da la aspirina en pacientes que tienen riesgo de mucha coagulación. Tengo que prevenir las trombosis, los accidentes vasculares en los pacientes que son adultos mayores o que están en el cardiovascular, y le doy aspirina, que es un antiagregante plaquetario, ¿ya? Pero cuando me voy a operar, yo que tomo siempre aspirina como antiagregante plaquetario, estoy dejando así como sin funcionar muy bien mis plaquetas, pero voy a ir a operarme y voy a sangrar en la cirugía. Me voy a hacer una histerectomía radical, me voy a sacar el útero. Es una cirugía con mucha pérdida hemática, mayor a 500 también. ¿Qué pasa si me sigo tomando la aspirina? Puede producir un trombo. No, al revés. Si me sigo tomando la aspirina, no hago trombos, porque es un antiagregante plaquetario. Es decir, no deja que las plaquetas se abracen y se mantengan ahí unidas como un tapón, como un trombo. Va a haber hemorragia. Al revés, va a tener una hemorragia. Por lo tanto, aquí es muy importante conocer, además de todos los antecedentes del paciente, los fármacos que se toma el paciente. La aspirina hay que suspenderla 7 días o más previos a la cirugía, justamente considerando que si hay una pérdida hemática importante durante la cirugía, no puede tener circulando esta aspirina. ¿Ya? Ya. Hay otras cosas que mide el hemograma, pero que no vamos a profundizar en este momento, ¿ya? Otra cosa importante, que para todos los pacientes es lo mismo, y justamente para pesquisar también, es la glicemia. Porque yo creo que no soy diabético, ¿cierto? ¿Cuál es el rango normal de una glicemia? 70-100. Ya, 70-100, algunas literaturas hablan de 110. Pero si yo tengo, y no soy diabético, y tengo 108 miligramos por decilitro, ¿qué puedo pensar? Dos cosas puedo pensar. El historial médico, viendo si es que puede haber heredado la diabetes. O sea, Ya, podría estar iniciando una diabetes, así de a poquito. O quizás también él puede comer. Ya comió mucho, a lo mejor en la noche comió tarde y no guardó todas esas horas de ayuno antes de tomarse el examen y me está saliendo falso. La glicemia alta es falsa, en realidad fue porque no hice un buen ayuno. Y lo otro que me puede estar pasando, que yo no era diabético, no tengo herencia familiar, no tengo ninguna herencia familiar, pero engordé hartos kilos en un año. ¿Puedo volverme prediabético por eso? Sí, o sea, no habían haber sido diagnosticado anteriormente. Claro, podría no haberse estar hecho un examen antes. Claro, puedo estar prediabético y no lo sabía justo hasta ahora que me tomaron estos exámenes para operarme. Entonces, ¿qué va a decir el médico? Repita el examen. Ya, vamos a repetir el examen. Y me lo voy a hacer de nuevo, voy a guardar las horas de ayuno, 12 horas de ayuno. ¿Ya?
Y me toma el examen y en vez de 108 me sale 112 miligramos por decilitro. Y no tengo herencia familiar. ¿Con qué tendré que relacionarlo entonces? Diabetes, porque si otro, como usted dijo, otros estudios ya no es 70 a 100, sino 70 a 110. O sea, puede estar. Probablemente estoy haciendo una prediabetes, entonces necesito más estudios. Necesito más estudios. Ahí ya lo más probable es que el médico lo decida mandar a estudio mejor. Porque puede que esté muy gordito, ¿ya? Subió, no sé, 15 kilos en un año, o una señora que se embarazó, en vez de bajar de peso cuando tuvo la guagua, después subió 20 kilos en el año. Puede dar. Ya. Eso me indica entonces que tengo que hacer un estudio complementario. ¿Y cuál sería este estudio complementario? Mira, en los diabéticos hay dos cosas que se les pide para diagnosticarlos como tal. Uno es el PTGO. ¿Conocen ese examen? Sí, prueba de tolerancia de la glucosa oral. Ya, uno súper rico, ¿cierto? Sí. Las que hemos tenido guaguita no hemos tenido que hacer. Sabroso ese polvito, ¿cierto? Con limón, no dan náuseas, nada. Es un examen para detectar entonces realmente que existe un mal metabolismo, ¿ya? De la glucosa. O sea, yo ingiero la glucosa y a las 2 horas, sin moverme, sin gastar absolutamente nada de energía, yo debería tener también otra glicemia normal, igual que la basal, normal. Pero si no es así, no me moví, nada, quedó ahí, si tengo una glicemia alta, quiere decir que podría ser diabetes. Y la segunda prueba es la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Esa hemoglobina glicosilada que no debería estar mayor a 6 y aparece en 8, chuta. Entonces ya quiere decir que lo más probable es que yo sea diabético. Y ahí vamos a mandar a compensación al paciente, vamos a iniciar tratamiento farmacológico, lo más probable es que come metformina primero, lo van a mandar a la nutricionista a bajar de peso y vamos a volver a controlarlo en 1 mes, o 2 meses, o 3 meses, y lo más probable es que bajando de peso no hay nada más, está todo normal. Era eso nomás. ¿Ya? Siguiendo con los exámenes, otras pruebas importantísimas de ver, y alguien lo mencionó ahí, una de las funciones que se afecta con la edad es la función renal, ¿ya? Y justamente tiene que ver también con la mala ingesta de los alimentos, cuando tenemos también prediabetes, hay inflamación también de la vesícula biliar, hay grasa ahí acumulada, y se producen algunos cálculos, y empieza a generar problemas digestivos, esos digestivos también dañan los riñones y terminamos haciendo una mala función renal. Generalmente ocurre en los hipertensos teniendo muchas crisis hipertensivas, hacen que esta irrigación excesiva en los riñones empiece a dañar las células de los riñones, ¿ya? Y este filtrado glomerular del riñón que antes era normal, yo no tenía problemas para filtrar mi riñón, ningún problema, ahora tiene un mal filtrado, se acompaña de la hipertensión arterial y mi función renal empieza a estar mal, ¿ya? Y ahí está la uremia y la creatinina. Si yo además me tomo la presión y siempre la tengo alta, lo más probable es que estas funciones sigan estando malas. Entonces aquí tengo que regular la presión arterial, hacer una dieta baja en sodio, bajar de peso, y lo más probable es que esta función renal se pueda recuperar, ¿ya? Si está mala la función renal una vez y nunca la he tenido así, lo más probable es que me manden a repetir el examen también, porque también podría haber sido que justo esa semana yo me alimenté muy mal, comí mucho sodio, por ejemplo, ¿ya? Tomé poco líquido, por ejemplo. No me tomé los antihipertensivos, entonces esa semana justo tuve una crisis hipertensiva además. Pero después, si me mandan a repetir el examen unos días después, tomándome los medicamentos, haciendo una buena ingesta, no debería tenerlos alterados. Si sigo alterado, tengo un problema renal, tengo una insuficiencia renal aguda, la tengo que corregir primero. Porque lo que vimos cuando hablamos de los fármacos la semana pasada es que
todos estos fármacos me van a producir cambios hemodinámicos, pero además me van a producir algunos efectos a nivel de los órganos. Por lo tanto, no podría recibir medicamentos fuertes, ¿cierto?, que me van a dejar con secuelas. Por lo tanto, hay que esperar la cirugía, si no es urgente, ¿ya? También, dentro de los exámenes habituales que se le piden a cualquier paciente que se va a operar, y justamente tiene que ver con la coagulación, al igual que las plaquetas del hemograma, está la pruebas de coagulación. De ahí tenemos la protrombina y el tiempo de coagulación o TTPK. Esos dos exámenes, junto a las plaquetas, tienen que estar muy en rangos cuando voy a tener una cirugía de alto riesgo de pérdidas hemáticas, porque si yo tengo las plaquetas en límites bajos, pero además tengo la protrombina y el TTPK también en límite bajo y voy a hacer pérdida hemática, ¿yo qué esperaría? Que mi organismo funcione y coagule para que no siga sangrando, si no voy a tener un choque hipovolémico. Por lo tanto, es súper importante tener este examen en rangos normales. Y ahí tenemos, a ver si tengo alguno por aquí. De mis pacientes recién operados. No tengo ninguno, parece. ¿Alguien tiene por ahí la protrombina TTPK? Debería ser algún paciente que se haya intervenido. ¿No ninguno? Pero generalmente la protrombina tiene que estar cercano al 100%, ¿ya? Eso me va a decir a mí que si las plaquetas están en límite bajo, pero mi protrombina está cerca al 100%, entonces mi riesgo de sangrado no va a ser tan grande. Ya me voy a poder defender en la cirugía. Porque hay cirugías que pueden esperar y otras que no pueden esperar, ¿ya? Porque me van dando mucho que hacer. Voy teniendo otros problemas de salud agregados. Por ejemplo, una próstata. ¿Sí? Y el Fragmin con la heparina, que son como los más conocidos, ¿esos pueden ser usados pre y post operatorio? ¿O Sí. solo? Mira, los pacientes que tienen problemas coagulatorios, que tienen, por ejemplo, accidentes vasculares o trombosis recientes, ellos usan antiagregantes plaquetarios como por ejemplo la aspirina, y hay otros fármacos también parecidos que se llaman de otra manera, como por ejemplo el neosintrón, y que van a un poli que se llama Politaco. ¿Han escuchado de ese poli, chiquillo? Sí. Los Álamos tiene ese programa, Politaco. Sí, ¿el resto ha escuchado del Politaco? Sí. Ya. Bueno, en este Politaco manejan a los pacientes que justamente toman este tipo de fármaco y les toman exámenes todas las semanas que se llaman INR, ¿ya? Este examen mide la capacidad de coagular del paciente, que no debe estar muy alto porque están con fármacos. Entonces, si yo lo voy a operar a este paciente, tendré que ir eliminando de a poco, bajando la dosis, para que logre una dosis efectiva, o sea, que no haga trombosis, pero que me permita coagular para que no tenga un choque hipovolémico durante la cirugía. ¿Se entiende eso? Porque hay fármacos que yo los voy a suspender algunos días previos, pero después tengo que reanudarlos. Entonces, cuando los pacientes se operan, a las 8 horas después hay que colocarles heparina, sobre todo en aquellos pacientes que van a estar acostados en reposo, porque el reposo, el sedentarismo del paciente hace que pudiese tener un estancamiento en la circulación sanguínea y desde ese estancamiento hacen estos trombos entonces. Ahí yo estoy evitando una trombosis venosa profunda, estoy evitando una trombosis, una embolía pulmonar, etc. Entonces, hay que colocarle a los pacientes heparina. Actualmente estamos usando heparinas especiales que son menos nocivas
que se administran son dosis preparadas en jeringas prellenadas, que no sé si las vieron en los servicios clínicos alguna vez. Ahí está, por ejemplo, el Clexane, el Fragmin, la dalteparina, por ejemplo, que se refrigeran, ¿cierto? Y tienen también las heparinas, que son multidosis en unos frascos, ¿cierto? Unos frascos ampolla que parecen antibióticos y se van administrando estas dosis en subcutáneo, en la zona periumbilical, ¿ya? En el abdomen. Todos los pacientes que se operan y se van a sala a las 8 horas, se supone que no se van a mover, no están caminando, para evitar las trombosis, entonces se les coloca una dosis de estas heparinas de bajo peso molecular. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Se va entendiendo? ¿Tienen dudas? Bien. No, profe, está todo Ya, entendido. lo que sí yo quiero que hagan como ejercicio en las casas después, y que les va a servir para siempre, va a ser su Biblia, acuérdense de mí cuando hagan su internado profesional, es que hagan un resumen de los exámenes que yo estoy contándoles ahora y que coloquen al ladito los rangos normales. Yo no se los di porque dependiendo de la persona, tienen rangos como, o referencias, valores de referencia un poquitito distintos, pero hay rangos que se manejan generales. Por ejemplo, el recuento de eritrocitos tiene que ser mayor a 4000, el recuento de blancos tiene que ser menor a 10.000, 10.000 ¿qué? 10.000 por campo, por metro cúbico, por ejemplo. Las plaquetas van desde los 150.000 a los 450.000 por campo o por milímetro cuadrado, ¿ya? La glicemia ya me la dije, ¿no? 70 a 100, y así sucesivamente. Yo quiero que hagan ustedes un resumen de todos estos valores, estos rangos normales, que pueden ser rangos también, no solamente una cifra, para que se recuerden siempre de cómo leerlos, cómo interpretarlos, porque cuando ustedes trabajen le van a tener que decir al doctor lo que está alterado, y les aseguro que hay un montón de médicos que no revisan muy acuciosamente los exámenes. Bueno, un examen también que es muy importante de tomar, y que no todos los médicos lo piden, es la orina completa. ¿Por qué es importante, creen ustedes, una orina completa en un paciente que se va a operar? Hay hartas causas, pero ¿cuáles serían algunas? ¿Algún tipo de infección? Ya, muy importante, ¿cierto? Patología renal. Patología renal. ¿Qué otra cosa? ¿Podríamos pesquisar un paciente diabético en la orina? Sí. Y Claro. Cuerpos cetónicos presentes en la orina. Raro. ¿Por qué hay cuerpos cetónicos ahí? Diabetes. ¿Ya? Si yo me voy a operar, no debo tener ninguna infección en el cuerpo. Porque si yo tengo una infección en el cuerpo, distal o proximal al sitio quirúrgico, por circulación sanguínea yo podría tener traslado de esos microorganismos, de esas bacterias, y hacer una infección de herida. Es raro, se da mucho. Entonces, por ejemplo, los pacientes no pueden tener infección urinaria, no pueden tener caries, no pueden tener una infección de otra herida en la piel en otro lado, ¿ya? Y eso es muy importante de pesquisarlo a través del hemograma también. ¿Cómo sé yo que tengo una infección con el hemograma? ¿Qué tengo que ver ahí? Los leucocitos. Los leucocitos, ¿cierto? Si yo tengo un recuento de blancos o de leucocitos mayor a 13.000 por campo, infección. está cursando una infección. Claro. Y si no tiene infección en ninguna parte, no la veo, no tienen molestia, ¿qué signo vital tendría que estar alterado como para yo pensar que sí, pues hay una infección? La temperatura. La temperatura, ¿verdad? Sí, la temperatura. Y ya, tengo la temperatura normal, tengo 13.000 o 15.000 blancos, y no tengo ninguna herida y no tengo ninguna cosa que me haga pensar que puedo tener una infección. No tengo diarrea, no tengo caries, no tengo dermatitis de ninguna clase. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué me subieron los glóbulos blancos? ¿Puede ser una infección urinaria? Tampoco tengo síntomas, no tengo nada. Me vi mi orina completa, está normal, sanita.
podría tener un tipo de cáncer, chicos. Una leucemia, por ejemplo. Policitante, ¿no? Claro, una leucemia podría tener. Entonces, también es importante detectar otras patologías a través de los exámenes. A veces yo encuentro unos exámenes alterados, pero no tiene nada que ver con los requisitos que me pide el anestesista para operarme, pero sí son importantes de enviar al paciente después a control de otras cosas. Siempre tengo que mirarlo en forma integral, ¿ya? Así que ya, por favor, chicos, preocúpense de leer los exámenes que tengan en sus casas, háganse un resumen de los parámetros normales. La función hepática también, aquí no la nombré, pero es importante, depende del tipo de paciente que yo tengo para operar. Si se va a operar de vesícula, ¿será importante un perfil hepático? Sí. Claro que sí, por cierto, porque yo quiero saber cómo quedó ese pobre hígado después de los cálculos de la vesícula, ¿ya? ¿Qué otra cosita podría servirnos como exámenes para ahondar un poco en el estudio del paciente? Va a depender de los antecedentes mórbidos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es respiratorio crónico, tiene un asma o un EPOC, etcétera, ¿qué tendría yo que tener reciente? Tiene tos. ¿Qué tendría que tener yo reciente? Si tiene tos, lo voy a operar nomás. No, no puede. No puedo operarlo, ¿cierto? Porque lo más probable es que en el postoperatorio voy a tener problemas respiratorios. Habían fármacos anestésicos que daban problemas respiratorios después, ¿cierto? Sí. Entonces tengo que tener claro que en un paciente crónico respiratorio tengo que descartar una patología infecciosa respiratoria. Porque, por ejemplo, yo lo voy a compensar del asma, le voy a hacer una nebulización preoperatoria, lo voy a inhalar, etcétera, se tomó todos sus medicamentos, está saturando bien, tiene una frecuencia respiratoria buena, pero me dice que igual tiene una sensación disneica, o a lo mejor al ocultarlo el médico escucha un ruidito. Probablemente podría estar haciendo una neumonía. Entonces voy a necesitar ¿qué examen preoperatorio? Una radiografía, chicos, de tórax. Ay, claro. Claro, porque yo quiero cerciorarme de que no tenga nada. Porque acuérdense que los pacientes con problemas respiratorios crónicos siempre tienen los mismos síntomas. ¿Ya? Y cuando tosen mucho, sí, se cansan y les duele el pecho, es normal eso en ellos, es normal. Entonces podría pasar inadvertida una neumonía, claro. Porque acuérdense que las bronconeumonias o las bronquitis generan tos con secreciones, pero las neumonias no. Las neumonias ahí están con su foquito en un lóbulo basal, tranquilamente, no tiene pollitos. ¿Se entiende? Pero le cuesta respirar. Tiene un pequeño dolorcito torácico. Le duele al inspirar y al auscultar nos damos cuenta que tiene un ruidito extraño. Entonces, una radiografía es súper importante. Otra cosa que podría agregarse como examen, bueno, todo tipo de radiografías en traumatología, por supuesto. En pacientes ginecológicas, las ecografías ginecológicas también son muy importantes. En un paciente que se va a operar de un tumor cerebral, un escáner, o de columna también un escáner, una resonancia magnética, etcétera. Esos son exámenes un poco más especializados, que no es para todos, pero va a depender del tipo de cirugía que yo voy a realizar. ¿Ya? Así que ya. Tarea sugerida para que se aprendan los exámenes, porque les apuesto que en el internado les van a preguntar a ustedes, vaya a buscarme los exámenes, usted los va a buscar y le van a decir, ¿cómo están los exámenes? Ah, no sé, yo los fui a buscar nomás, pero no los miró, ¿cómo están los resultados? No sé leerlos.
Tiene que saber leerlo porque usted va a ser un profesional de la salud, ¿ya? A ver, vamos avanzando, ya nos queda muy poquito. Hay dos cosas importantes que les quiero mencionar. Uno tiene que ver con los pases o las autorizaciones de los especialistas. No quiere decir que si yo tengo un paciente crónico, nunca lo voy a poder operar. ¿Ya? Al contrario, yo tengo que operar ese paciente que está en una lista de espera, que no es urgente, que no se va a morir, pero sigue teniendo el mismo problema de salud sin resolver. Entonces yo tengo que operarlo, pero para eso tengo que hacer todo este análisis que acabamos de hacer, toda esta revisión preoperatoria, y tengo que tener compensado a mi paciente, que está declarado con una patología crónica, que tiene hace 10 años o más, y yo le voy a pedir a los especialistas que lo ven habitualmente, cada 3 meses o más seguido, que me autorice la cirugía. Entonces, el anestesiólogo no va a tomar la decisión solo, va a decir, no, yo tengo que pedirle al especialista de esta patología crónica que autoriza a este paciente. ¿Verdad? El Loncho tiene el de... Hay alguien que tiene el volumen muy alto. ¿Quién será? No alcanzo a ver. Me salí de la presentación. Ahí sí. ¿Alcanzan a ver eso? ¿Todavía estoy compartiendo pantalla, chicos? ¿Lo ven? Sí. Sí. Bueno, el primer especialista que debería aprobar la cirugía es el cardiólogo. Si el paciente ya tiene una... Gracias. ¿Qué me dice ese corazoncito? El primer paciente el primer especialista que me tiene que autorizar, por supuesto, es el cardiólogo. Quizás la patología de mayor riesgo por todo lo que estudiamos de los fármacos la semana pasada, ¿cierto? Aquí sí o sí un paciente cardiópata puede no resistir la anestesia y puede morirse en el intento quirúrgico, ¿ya? Así que ese sí o sí tiene que dar un pase. El broncopulmonar también, pues el paciente que tiene una dificultad respiratoria crónica, que viene con una carga distinta y que me va a mostrar inmediatamente los signos vitales alterados, apenas yo lo conecto al monitor, ya me va a asustar. Necesito saber que realmente los fármacos se los está tomando, que puede resistir, que lo voy a tener a lo mejor que conectar al ventilador mecánico de la máquina anestesia, que lo voy a intubar porque va a ser un broncoespasmo y no lo voy a poder salvar si lo estoy anestesiando nomás con una raquidia más una sedación, etcétera. Un paciente que está en nefrología es un paciente que se dializa. Entonces, los pacientes que se dializan también hacen apendicitis, también tienen cálculos a la vesícula, también se fracturan una pierna, ¿se entiende? Y de repente también hay que operarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? Tenemos que chequearlo, tenemos que pedirle autorización a su médico tratante de esta patología, que nos sugiera tal o cual anestesia, o que nos diga las dosis que él puede soportar. Los pacientes que son diabéticos o que tienen otros problemas metabólicos van al endocrinólogo. Entonces también este médico debe autorizar la cirugía de un paciente. Y créanme que son los más fáciles de tratar, porque los anestesiólogos también manejan los pacientes con diabetes bastante bien. Pero hay un montón de otros síndromes metabólicos que no los manejan tan bien. Entonces necesitan que el especialista les dé permiso para operarlos. Ahora, hay una especialidad médica que está en todas las provincias. En nuestra provincia no tenemos broncopulmonar, no tenemos nefrólogo, no tenemos endocrinólogo,
tenemos algunas horas de cardiólogo nomás en Curanilahue, pero sí tenemos convenios con el hospital regional, por ejemplo, entonces nuestros pacientes tienen que viajar a controlarse con estos especialistas allá. Lo que sí tenemos nosotros, en casi todos los hospitales grandes de nuestra provincia, son los internistas. ¿Sabían eso ustedes? ¿Han escuchado de los internistas? Medicina interna. No son los doctores que hacen la práctica, ¿no? No, esos son los internos de medicina. Es un juego de conceptos. Mira, los internistas son médicos que ya pasaron su general de zona y después se fueron a hacer su beca de médicos internistas, 3 años igual que todos, y volvieron a trabajar como internistas. Entonces ellos ven al paciente en forma integral, ya ven todos los órganos, ven muchas patologías crónicas, trabajan en relación directa con estos otros especialistas que son subespecialidades también de la medicina interna. Y a veces basta con que el internista los evalúe, si es que no es tan difícil de manejar la patología crónica que tenga el paciente. Y con un pase del internista también, muchas veces los anestesistas se atreven a dar anestesia en algunos pacientes con riesgo, ¿ya? Y es más fácil porque tenemos acceso a estos médicos en Cañete, en Curanilahue y en Lego. Alejandra, ¿eres tú? Parece la que habla alto. Y ya. Bueno, que se entienda entonces que los pases no siempre se dan. Yo esperaría que el médico tratante de esta patología crónica autorice la cirugía, pero a veces el riesgo es más alto que resolverle el problema al paciente y lo van a dejar sin cirugía hasta que pase harto tiempo. Entonces igual el paciente va a estar descompensado, pero va a estar vivo. ¿Se entiende? Entonces no siempre un paciente que tiene una patología de resorte quirúrgico se va a poder intervenir. Hay varias veces que no se va a poder operar, ¿ya? Para que ustedes entiendan eso. Bueno, existe una instancia en que ya teniendo los pases preoperatorios de los especialistas correspondientes, ya tomamos todos los exámenes preoperatorios, el paciente autorizó su cirugía también, está de acuerdo, la familia también está de acuerdo, consideramos todos los riesgos que habían y el anestesista nos dio el pase, ¿cierto? Nos dijo, sí, ¿saben qué? Lo vamos a operar al paciente, está bien, encuentro que todos los exámenes están aceptables, están decentes y lo vamos a poder operar. Hay ciertas consideraciones en el quirófano, en el postoperatorio otras consideraciones más, en sala otras consideraciones más, pero yo quiero que ustedes también hagan algunas cosas en el preoperatorio inmediato. Como equipo de enfermería, entonces uno tiene que ingresar al paciente, ¿cierto? El paciente llega en la mañana, bañadito de su casa. ¿Se acuerdan de esa preparación preoperatoria? ¿La vieron en alguna asignatura? ¿Vieron patologías médico-quirúrgicas, cierto? No. ¿No? El semestre pasado sí, pues tienen que haber tenido una asignatura de eso. Bueno, pero el paciente viene con un ayuno, ¿cierto? ¿De cuántas horas el ayuno? De 8 a 12. 12. De 8 a 12, perfecto, porque algunos me dicen 6 horas, no, con 6 horas. Siempre hay que quitarle 2 horas porque los pacientes son bien mentirosos. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Chillán, era bien malilla y le decía a los pacientes mientras se preparaban, yo decía en la mañana toma un tecito nomás, ¿cierto? Sin pan. No, sin pan, un tecito nomás, listo, suspendió el paciente. ¿Me entiendes? Hay que preguntarle así de capciosamente, porque los pacientes son mentirosos. Imagínate qué pasaba con los fármacos anestésicos. El paciente iba a tener náusea, vómito. Imagínate una aspiración, un vómito se va a los pulmones. El paciente va a tener un tremendo drama después. Una neumonía aspirativa, imagínate, se puede morir. Entonces,
el ayuno tiene que ser de 8 a 12 horas, ¿ya? Y el control de signos vitales es en el momento antes de ir al pabellón, porque si yo pesquiso un signo vital alterado, tengo que informarlo inmediatamente. No sabe que, doctor, está hipertenso el paciente. Me dijo que se tomó los medicamentos, pero está hipertenso. Ah, debe estar nervioso. Ya, dejémoslo ahí nomás, no lo vamos a operar al tiro, lo vamos a esperar más tarde, le vamos a poner un antihipertensivo, le vamos a pasar un poquito de sedación en el suerito y vamos a esperar que se calme un poquito, ¿ya? Y lo vamos a observar hasta que pueda hacer el minuto de ingresarlo al quirófano ese día. Si no, se va a suspender. Vamos a tener que corroborar la suspensión de los medicamentos. Acuérdense que hablamos de la aspirina, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si le damos aspirina igual? ¿Qué le va a pasar al paciente? Hemorragia. Una hemorragia. Ya. Hemorragia. Y yo tengo que también preguntarle así acuciosamente al paciente, le tengo que decir, hoy día no se tomó la aspirina, ¿cierto? Pero ayer sí. Sí, ayer me la tomé. Ya, suspendió el paciente el tiro. ¿Por qué? Porque la aspirina tiene que ser suspendida por lo menos 7 días antes, ¿ya? Lo que vamos a suspender en el día, y a algunos médicos les gusta suspenderlo desde el día anterior, pero es medio complejo eso, son los los hipoglicemiantes, ¿ya? La metformina, la glibenclamida y por supuesto la insulina. Porque si yo voy a tener un paciente en ayuno y le voy a dar estos medicamentos, ¿qué le va a pasar a la glicemia? Analicen. ¿Le va a bajar mucho? Le va a bajar muchísimo. ¿Quién me habló recién? Constanza. Constanza, bájale un poquito el volumen a tu equipo, porque parece que tú la que está con el volumen muy alto. Ya, vamos a tener que suspender entonces en el momento, porque va a ir a un ayuno largo. Puede que yo ingrese al paciente a las 8 de la mañana, pero se va a operar a las 2 de la tarde. Entonces, si yo le doy la metformina y lo tengo en ayuno, claro, va a ser una hipoglicemia, un choque insulínico podría ser también, con una administración de insulina. Recuerden que no todos los diabéticos toman pastillas, algunos se ponen insulina. Tengo que manejar esto de la glicemia también, ponerle un suerito de apoyo mientras tanto que espero, ¿ya? Otra cosa que tenemos que hacer en el preoperatorio inmediato es premedicar a los pacientes, o sea, colocarle algunos fármacos con algunos objetivos. Por ejemplo, uno que me va a ayudar a la prevención de la infección perioperatoria, antibióticos de distintas naturalezas, pero generalmente hoy día usamos la cefazolina en los hospitales, ¿ya? Y para los que son alérgicos le colocamos clindamicina. Pero hay otras patologías quirúrgicas que requieren que se sequen todas las secreciones del tubo digestivo, y ahí estamos hablando de astringentes como la atropina, por ejemplo, ¿ya? En algunos lugares también les ponen protectores gástricos a los pacientes endovenosamente, o sea, ranitidina, omeprazol. ¿Por qué? Porque el paciente va a recibir fármaco y va a estar con un ardor del estómago, un dolor tremendo. Va a estar nervioso además, va a estar con reflujo. Eso va a hacer que necesiten protectores gástricos, ¿ya? Y por último, después de la premedicación, vamos a considerar la categorización del riesgo. O sea, volvemos a evaluar todo, vamos a chequear otra vez y vamos a decir qué paciente tiene alto riesgo de ser intervenido y qué no. Entonces, muchas veces ustedes van a tener que suspender con sus anestesistas los pacientes. Y se van a enojar, y se van a enojar los familiares, y algunos se van a arrepentir también por sí solos en el minuto, van a rechazar la cirugía antes de entrar al pabellón, y ahí se van a enojar ustedes. Pero esto es así, puede pasar, ¿ya? Lo importante es cuidar al paciente del riesgo vital, ¿verdad? De no llevarlo a la muerte. El paciente es un tesoro, lo acaban de entregar sus familiares, ustedes son los responsables de esa vida en el momento preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio inmediato, ¿ya? Hay alguien que está dibujando muy bonito, ¿eh? Ese es Jan, ¿o no? Profe, no. Te conozco, Jan. Ya. Entonces, preguntas, porque estamos cerrando hoy día la clase, chiquillos.
antes de pasar a la lista. ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Aprendieron? Sí, estuvo bueno. Ah, ese de los puntos azules no soy yo, profe. No, al tiro. Concentrémonos en a lo que venimos, ¿ya? Bueno, chicos, entonces repasamos. Hoy día vimos la evaluación preanestésica general, hablamos de lo que significaba riesgo en un paciente, vimos todos los exámenes que requería un paciente para poder evaluar si es posible operarlo o no. También vimos la importancia de las patologías crónicas y de los distintos pases de los especialistas, por supuesto, y de la decisión quirúrgica que es compartida, ¿cierto?, entre muchos actores, entre el paciente, su familia, el equipo, el anestesiólogo y los médicos que tienen patologías crónicas a su cargo. Así es que es importante considerar la evaluación de todos los exámenes, conocer cuáles son los rangos normales, entender la importancia de medir bien los signos vitales y también la importancia del índice de masa corporal dentro de los signos vitales, porque eso también es un factor a considerar para suspender un paciente, ¿ya? No ahondé más profundamente en los exámenes y tampoco mencioné esto del apoyo del banco de sangre, porque no todas las patologías tienen riesgo de pérdida hemática, pero sí existe el riesgo, ¿ya? Así es que espero que les haya servido de mucho. Tarea sugerida, acuérdense, ¿cuál era? Estudiar los niveles de los exámenes. Los valores normales. Los valores normales de los exámenes y también los valores normales de los signos vitales. ¿Se entendió esto de cómo yo interpreto la presión arterial de una persona? Sí. Sí. Ya. Que no siempre va a ser hipertenso porque me subió la sistólica, ¿verdad? Ya. Ya. Voy a ir a... Tuve 19 nomás hoy día. Estuvieron desmotivados algunos seguramente. Es que algunos no pueden entrar por la señal, profe. Bueno, pero acuérdense que la universidad está muy preocupada de esto. Se están generando los recursos económicos para entregarles a ustedes esta conectividad que necesitan, ¿ya? Así es que con la lentitud que nos caracteriza de algunos internet, el Pacífico no es muy bueno. No se olviden de mi tarea, me la deben, la tarea del recuadro. Aquí está. Ese resumen de los tipos de anestesia, de las propiedades anestésicas versus los fármacos endovenosos y los gases, y también los efectos cardiovasculares y respiratorios de cada uno. Esto es muy importante para ustedes. Ya, jóvenes, entonces, Pamela Abarzúa, no está. Paulina Alarcón, Presente. ya. Bárbara Arrepol, Presente, profe. ya. Jocelyn Arriagada, Presente. Alexandra Baeza, Presente. Keila Camaño, no está la Keila. Samuel Ceballos, Presente. Constanza Colil, Presente. Valentina Contreras, Presente. Giselle Gallardo, no está la Giselle. Nashla, Gabriela Nashla. Presente. Ya. Constanza Hernández, Presente. Areli Buenupil, Ruth Leal, Margaret Márquez, Presente. Margaret Márquez, no está la Margaret. Presente. Sí, ya. Tamara Martínez, ya no está. Francisca Miranda, Presente. ya. Ruth Morales,
Presente. Ya. María José Opaso. Alan Oñate. Presente. Natalia Pérez. Beatriz Rojas. Presente. Ya. Bárbara Solís. Camila Soto. Camila Soto tampoco está. Yandeli Torres. Presente. ¿Está bien dicho así o es Yandeli? Yandeli. Yandeli, ya, Yandeli. María Trango. Fernanda Ulloa. Presente. Ya. Felipe Valdés. Y Susana Villar. Presente. Ya. Bueno, chicos. Un gusto haberles hecho clase hoy. Espero que les haya servido harto. Y atentos a la plataforma entonces para los próximos contenidos. Como ven, a mí me gusta hacer las clases así, construir juntos el aprendizaje. Me carga estar siendo la protagonista. Ojalá a mí no me tuvieran que ver tanto, pero la idea es que también ustedes se vayan pudiendo conocer entre ustedes y agruparse, porque más adelante vamos a tener algunos trabajos grupales y yo espero que ustedes se puedan agrupar en forma espontánea y no tener que mencionarlos a cada uno, ¿sí? Así que nos vemos la próxima semana. ¿Alguien quiere agregar algo, alguna duda? No. Gracias, ¿Nada? profe. Listo. Nos vemos. Que estén muy Chao, bien. profe. Gracias, chao. Chao. Nos vemos, profe, que esté bien. Profe, ¿Sí? Margaret Márquez quedaría presente. Es que parece que no me escuchó. No, sí te escuché. Ah, ya. Eso era. Listo. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.